Aquí comienza un nuevo capítulo de Bookcast, el podcast de Book. Conversamos con los mejores expertos de la región para descifrar todas las tendencias en gestión de personas y bienestar organizacional de Latinoamérica. Bienvenidos a crear lugares de trabajo más felices. Hola, soy Andrés Gómez, Country Manager de Book México y en esta ocasión soy el host de nuestro podcast llamado Bookcast, que empezó en Chile y está en nuestro primer capítulo grabado desde México. Y tengo un invitado muy especial. Antes de presentarlo, quiero contarles que estoy muy feliz por seguir participando y contribuyendo a romper paradigmas dentro de las áreas de recursos humanos. Ahora sí voy a hablarles quién nos acompaña el día de hoy. Él se llama Gonzalo Hernández, es el CHRO de 99 Minutos. Les voy a contar un poquito de él porque tiene una trayectoria muy interesante y que es muy ad hoc al tema que hoy nos ocupa. ¿Por qué? Porque nació en Venezuela, pero ha vivido fuera de Venezuela hace muchos años, vivió en Colombia y ahora está viviendo en México desde hace algunos años. Y su trayectoria, que es vastísima, incluye empresas como DHL, Novo Nordisk, Accenture, Chrysler, Samsung y la que hoy está dirigiendo, que es 99 Minutos. Si ustedes se fijan, la trayectoria de mi invitado justamente impacta en lo que tiene que ver con la multiculturalidad, que es el tema de hoy. Se llama multiculturalidad y su impacto en el éxito y la felicidad de las empresas. Por lo tanto, quiero dejaros con ustedes para que Gonzalo nos salude y empezar nuestro capítulo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, súper emocionado y contento de estar aquí con ustedes, sobre todo de inaugurar este nuevo espacio de Book, el Bookcast. Muy bien llamado. Creo que además la apertura del tema es fenomenal porque somos dos extranjeros haciendo vida en México y aportando a esta sociedad tan hermosa y tan grande, ¿no? Y cada uno desde su experiencia poder estar en otro país aportando, trayendo mejores prácticas, trayendo experiencia de otros sitios y pudiendo hacer crecer a la gente, a las empresas, a los equipos fuera de tu tierra natal. Creo que es una experiencia maravillosa. Vamos a hablar mucho de eso el día de hoy, pero me parece genial que empiecen este tema con el primer episodio de Bookcast. Les deseo muchísimo éxito, sé que lo van a tener y bueno, vamos a hablar. Muy bien, Gonzalo. Gonzalo me está ayudando con la introducción. ¿Por qué? Porque México, antes de empezar con las preguntas, yo siempre digo que México es el país de moda en América Latina. México está trayendo mucha inversión extranjera, no solamente desde Sudamérica para acá, sino también desde China, Estados Unidos, España, principalmente. Entonces, justamente queremos abordar el tema de la multiculturalidad porque cada vez más nos va a tocar tener talento de otros países o incluso mexicanos que tienen otro tipo de cultura. Bien sea porque han vivido fuera de México, del país, o bien sea porque vienen de otras ciudades, o son regios, o son tapatíos, etc. Entonces, esa es un poco la introducción. Las empresas que están llegando a México, muchas son multinacionales que tienen otras presencias en otros países y evidentemente les va a asistir un interés en el tema de hoy. Entonces, quiero empezar con mi primera pregunta, Gonzalo. Háblanos de 99 Minutos. Imaginemos que un nuevo colaborador, ¿cómo se le dice a los colaboradores de 99 Minutos? 99ers Okay. O colaboradores. Sí. Perfecto. Suponte que va a entrar uno nuevo mañana. A nivel de cultura y a nivel de países, ¿qué se va a encontrar este nuevo colaborador de 99 Minutos? Fíjate, te hablo primero un poco de 99 Minutos para los que no conocen la empresa. Entiendan un poco más el entorno y puedan ubicarse más en todo lo que vamos a conversar el día de hoy. 99 Minutos es una empresa mexicana que nace hace 7-8 años. Hoy en día tenemos presencia en 3 países más. Estamos en Colombia, en Chile y en Perú. Pero la mayor parte de la operación está aquí en México. En México podemos ser entre 1.600 y 2.500 personas dependiendo de la temporalidad. Trabajamos mucho con los picos de nuestros clientes, que son básicamente e-commerce. Y la mayor parte de los colaboradores son de operación. Entonces, cuando hablamos de operación, hablamos de repartidores, auxiliares de reparto o gente que trabaja dentro de un almacén. Dentro de esa población, el día de hoy, yo te podría decir que el 99%
son mexicanos. Es muy difícil conseguir personal de operaciones que sea extranjero, que esté completamente legalizado, que tenga todos sus documentos, que pueda trabajar en una empresa de manera formal, ¿no? Pero sí tenemos, obviamente. Pero sí la mayor parte es mexicana. A nivel administrativo ya cambia un poco. Cuando te vas al corpo, sí vas a conseguir algunos extranjeros, venezolanos, hoy en día somos 3. Okay. Y hay gente de España, o sea, sí tenemos otras nacionalidades. Pero seguimos siendo una empresa muy, muy arraigada con personal mexicano. Muy bien. Entiendo que entonces están en México, están en Chile y están en Colombia, principalmente. Y Perú. Ok, son 4 países. Son 4 países al día de hoy. Los mismos países que está Book. Exactamente. Chile, Colombia, Perú, México. ¿Han pensado en expandirse a un país nuevo? Siempre está dentro de los planes. En este momento el plan principal es consolidar lo que tenemos. Muy bien. Te lo pregunto porque tú tienes que interactuar, al tú dirigir las áreas de recursos humanos de todos los 4 países, tú tienes que interactuar con personas de distintas nacionalidades. Ahora correcto. Sí. Cuéntanos un poco cómo ha sido para ti y sobre todo para la operación de México, que tú vives aquí en México, el poder interactuar con otras nacionalidades que, aunque son latinoamericanos, igual son distintas. Tú y yo hemos vivido fuera de México y en verdad es distinto un mexicano que un chileno, que un colombiano, que un peruano. Cuéntanos cómo ha sido para ti, por favor. Mira, voy a tratar de hablar no solamente de mi experiencia en 99 minutos, sino todo el tiempo que he recorrido distintos países, ¿no? Un poco sobre mi trayectoria. Yo cuando salgo de Venezuela, ya yo desde Venezuela llevaba la región de Centroamérica y Caribe con el laboratorio Servier. Y ese fue mi primer encuentro con una multiculturalidad, porque además me tocó una región de países, de muchos países, eran 12 países entre Centroamérica e islas del Caribe. Okay. Y fue como el primer encuentro donde tuve que empezar a familiarizarme con estilos de comunicación, diferencias culturales. Parece mentira, pero hay cosas que se ven bien en un país y en otro no. Hay cosas que pueden ofender a alguien en un país y en otro no. Hay cosas que se entienden en un país y en el otro no. ¿Alguna anécdota, algún chascarrillo que te pasó? Eso no estaba preparado, pero se me ocurre preguntarte. ¿Alguna anécdota que te pasó? Yo te puedo contar mi anécdota también cuando llegué a Chile, pero quiero escuchar. No, empieza tú y después yo, porque no me dejaste ni pensar. Okay. Oye, a ver, yo soy colombiano y cuando llegué a Chile por primera vez, el colombiano cuando quiere hacer que una persona entre, le dice siga. Pero en Chile siga es sigue tu camino, no entres. Entonces, pues básicamente yo eché a una persona queriendo que entrara a donde yo estaba, a mi oficina, diciéndole siga. Wow. Porque tocó la puerta, yo le dije siga, y esa persona siguió de largo, como que dijo, no entro. Y en Colombia era, pasa, adelante. Claro. A mí en México tengo muchas, algunas no las puedo contar porque son un poco subidas de tonos por lo que significa una palabra en un país y en otra. Pero algo que me pasa mucho aquí todavía con México. En Venezuela y en México el ahora y el ahorita tienen significados completamente opuestos. Okay. Entonces en Venezuela ahora es ya. Y ahorita... No, perdón. Ahorita es ya. Y ahora es quién sabe cuándo. Y aquí es al revés. Ahorita es ya. Exacto. Entonces a veces yo le digo a mi equipo, lo quiero ahorita. Y, bueno, ok, pasan 2 días y no te responde. Bueno, pero ahorita, pero sí, hay muchísimas. Sobre todo el tema de las palabras. Yo siempre digo que es más fácil hablar inglés en Latinoamérica que hablar tu español de tu país, porque no se entiende. Hay muchas palabras, ¿no? Y eso es parte justamente de entender y de esa apertura que tú necesitas tener cuando viajas a otro sitio, cuando te reúnes con gente de otras culturas. Yo creo que el principal consejo que yo puedo dar es: necesitas ser muy abierto de mente para entender y para tolerar inclusive cosas con las que tú no estás acostumbrado a lidiar en el día a día, que pueden ser normales en otras culturas y en la tuya no. En la medida en que tú tengas esa apertura, vas a poder tener una mejor relación con no importa la gente del país que sea, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, una experiencia, no sé si me voy a adelantar alguna de las preguntas, pero quizás la experiencia más multicultural que yo he tenido la viví en Panamá. Yo salgo de Venezuela en el 2013, me voy a Colombia, estoy 1 año y medio en Bogotá.
Tengo los mejores recuerdos de Colombia, no porque tú estés presente. Te creo. Tuve la oportunidad de viajar por toda Colombia, de contratar gente en las principales ciudades de Colombia, y fue una experiencia maravillosa como país, como cultura. Aunque las arepas son venezolanas, por eso lo podemos dejar para otro podcast. Sí, una discusión que nunca finalizará. Después me voy a Panamá, y en Panamá es un país bastante pequeño en cuanto a población y a territorio también. Ciudad de Panamá, por lo menos cuando yo vivía allá, era que 1,5 millones de personas, de un país de 5 millones. Contrastándolo con los 8 Polanco. millones de Bogotá. No, eso es lo que hay en Polanco. Y eso es lo que hay en Polanco, sí. Entonces, ellos tuvieron una apertura muy grande hacia las transnacionales. Crearon algo que se llama SEM, que es sede de empresas multinacionales, donde incentivaban que las empresas crearan sus headquarters para Latinoamérica ahí, y les daban muchas facilidades. Entre una de las facilidades era que podías contratar a todos los extranjeros que necesitaras para abrir la operación, porque según la ley, igual que en México, el cap son 10%. Entonces eso hizo que muchas empresas se instalaran, había exoneración de impuestos, había muchas cosas, ¿no? Nosotros cerramos operación en México y abrimos en Panamá, porque el hub de Centroamérica y Caribe, México no formaba parte de eso. Esto es con Novo Nordisk. Y en Panamá es muy complicado conseguir personal calificado, sobre todo cuando hablas de empresas muy especializadas como Pharma. Entonces me tocó contratar gente en Panamá, pero me tocó contratar mucha gente de fuera. Y éramos 45 personas, y de esas 45 había 14 nacionalidades diferentes. Y estoy hablando de gente de Dinamarca, gente de China, de España, de Estados Unidos, de Latinoamérica en general, o sea, era muy diversa. Y parte del reto que me tocó en ese momento fue, inclusive a nivel cultural, poder crear en una empresa que estaba arrancando una cultura que pudiera integrar a todas las personas de la misma forma, ¿no? Y me conseguí con barreras de idioma, de formas de trabajo. Una de las cosas que más me llamó la atención, porque lo vivía en el día a día, es la diferencia en cómo resolver problemas entre las distintas culturas, ¿no? Y, por ejemplo, contrastaba mucho, una de las directoras era china, y la forma de razonar y de resolver problemas era completamente distinta a las de Latinoamérica, pero también distinta a la de Dinamarca también. Entonces no es solamente comunicación, sino el esquema de pensamiento, porque todo eso viene muy arraigado en cómo tú te formaste, ¿no? ¿Qué educación recibiste? Y sabemos que la educación es muy diferente en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en Asia. Entonces, la forma de tú razonar, de resolver problemas también cambia, ¿no? Entonces necesitas tener una apertura muy grande para poder entender todo esto, y sobre todo para tratar de crear algo que a todos les acomode de alguna forma, ¿no? De hecho, qué buena anécdota, porque me permite preguntarte, Gonzalo, un poco también para empezar a dar consejos a los que nos escuchan. ¿De qué manera las empresas deberían abordar el tema de la multiculturalidad para que no mueran en el intento? Es decir, desde el mismo onboarding. ¿Cómo haces tú para sentar, hipotéticamente hablando, a gente de distintas culturas o países, y que la información que reciben, por ejemplo, en el onboarding, desde el mismo minuto 1 de la empresa, sea la misma, sea transversal, que todos aprendan los mismos procesos de la empresa, que todos se identifiquen con la identidad de la empresa? Mira, yo creo que un paso previo a eso es súper importante, que las empresas entiendan el valor que tiene la multiculturalidad, ¿no? Que no lo vean como una amenaza. Lo viví en muchos sitios, ¿no? Que te dicen, no, que viene el extranjero a quitar el trabajo nacional, y no es así. Viene a enriquecer la cultura, viene a enriquecer muchas cosas. Entonces, en la medida en que las empresas y las personas lo vean como un valor agregado, va a tener mucha más riqueza el tema de poder compartir con otra gente. No hay nada más enriquecedor que compartir con alguien de una cultura diferente, pero necesitas tener esa apertura, ¿no? A nivel de comunicación, a nivel de que todos reciban la misma información, yo creo que es sumamente complicado, por lo mismo que hablábamos, ¿no? Los estilos de comunicación son diferentes, las palabras son diferentes. Tienes que enfocar mucho entonces en el mensaje que quieres dar, y buscar sí una forma única de transmitirlo que quede clara para todos, ¿no? Entonces el emisor tiene que esforzarse para que el mensaje sea lo más neutro posible, para que le llegue a todos. Correcto. Buenísimo. Sí. Es como las traducciones de las películas, ¿no? Normalmente
hay traducciones, hay dos tipos de traducciones en español. Español de España y español neutro. Latinoamérica. Exacto, Latinoamérica. Sí. Que no es ni el chileno, ni es el venezolano, ni es el colombiano, es neutro. Entonces, un poco lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Hay que tratar de que ese mensaje sea lo más neutro posible para que le pueda llegar más o menos de la misma forma a todos. Muy bien, buenísimo. ¿Tú crees que es posible medir el impacto multicultural en las personas y organizaciones? Mira, sí se puede. El tema con la medición es que tienes que medirlo. Entonces, para medir multiculturalidad necesitas diseñar un instrumento adecuado para medir multiculturalidad. Yo hoy en día no conozco ninguna empresa que lo haga, probablemente sí lo hay. Yo hoy en día nunca he visto una empresa que tenga un instrumento específico para medir el impacto de la multiculturalidad. Creo que es algo muy interesante, sobre todo en empresas que sí son muy diversas y podría ser incluso un caso de estudio muy interesante. De hecho, yo soy muy curioso y me gusta mucho investigar y saliendo de aquí voy a empezar a investigar a ver si alguna empresa lo ha hecho, porque creo que sería un caso de estudio muy interesante, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Cuando tienes a nivel legal, y creo que muchas veces las leyes son buenas para muchas cosas, pero nos retrasan en otras, ¿no? Este tema de que solamente el 10% de tu empresa puede ser extranjero. ¿Por qué? O sea, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la razón para eso? Y creo que muchas veces nos quedamos con leyes de 1860 Exacto. y no se revisan y que no obedecen, que obedecieron a un tiempo, una época en Exacto. particular, que no se actualizan con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque surgen otros problemas donde se ocupa el país y eso va quedando rezagado en el tiempo. Y si tú me preguntas, México tiene una particularidad muy grande en toda Latinoamérica. La cantidad de extranjeros que llegan aquí es inmensa, por las razones que sean. Porque quieren pasar la frontera, porque México definitivamente es un país muy rico, con muchas opciones. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso? Yo creo que sigue estando el estigma que te comentaba al principio de es que el extranjero le viene a quitar el trabajo al local. Y eso no necesariamente es así. El trabajo lo va a tener el que esté más calificado. Yo creo que eso más bien al local debería incentivarlo a prepararse más, a tener mejores herramientas, a ser mejor. Y que se pueda complementar con el que viene de afuera, que viene con una experiencia distinta, con una educación distinta. Pero en la medida en que más abramos las posibilidades, más enriquecemos. Y yo creo que eso es beneficio para todos, ¿no? Sí. Es interesante lo que tú mencionabas porque, si bien es cierto, hay una población flotante que es la que usan a México como paso a llegar a Estados Unidos. Hay otra población muy grande que se viene a acentuar a México producto de la inversión extranjera que está en su número más alto de hace mucho tiempo. Empresas que vienen de Chile, de Colombia, de Brasil, de España, de China, de Estados Unidos a asentarse acá con el tema del nearshoring y demás. Entonces creo que es un tema que va a empezar a tomar mucha fuerza el multiculturalismo. Sobre todo empresas particulares de un país que se traen los directivos de allá. Por ejemplo, las empresas chinas, es bien sabido que se traen los directivos de China. Sí. Entonces tú ves más que todo chinos y ya en la parte más operativa sí puedes ver locales. De hecho, leí un artículo hace un par de meses que decía que el nuevo sueño americano era México. Y si tú vas a la Condesa, está lleno de extranjeros. Totalmente. Entonces es interesante esto. Estamos como en el puente de la conversación y permíteme entrar a preguntas un poco más personales. Ni tan personal. Salsas. ¿Cuál te gusta, la verde o la roja? La verde. ¿La verde? Ah, bien, sin ninguna Sí. duda. Amo los chilaquiles con salsa verde. Son buenísimos. Música. ¿Has escuchado a la banda mexicana? Sí, claro, ¿Sí? por supuesto. Entre cumbia y banda, ¿cuál te gusta más? Lo que pasa es que al ser de Venezuela, y tener al lado a Colombia, la cumbia colombiana se escucha muchísimo. Cumbia vallenato en Venezuela se escucha mucho. Realmente la cumbia mexicana la empecé a escuchar cuando llegué a México. Pero ambas son estilos completamente diferentes, ¿no? Yo creo que ya el término de cumbia ni siquiera es un término colombiano, es un término universal. Es cierto. De hecho, tengo amigos que no les gusta la cumbia y me meto en YouTube a buscar versiones de cualquier canción en cumbia y se las mando y me he dado cuenta de la cantidad de canciones versionadas en cumbia que hay, que no tienes idea. De cualquier tipo de grupo, de cualquier género de rock,
están versionadas en cumbia. Entonces creo que ya la cumbia es un género completamente universal. Cada país adapta un poco. Es impresionante el arraigo que tiene la cumbia en México. Para un mexicano la cumbia o de banda es un género nacional, sí. No es colombiano para nada. Sí. Entonces cada quien como que va adoptando, y eso es parte también lo bonito de la multiculturalidad, ¿no? Definitivamente la cumbia no nació acá, pero llega a ser parte de acá, como puede ser un mariachi o cualquier otro género mexicano, ¿no? Y eso viene justamente por tener esa apertura a adoptar cosas que vienen de otro sitio y poder hacer las tuyas y poder hacer esos ajustes para que se parezcan un poco más a ti y hacerlo parte de tu propia cultura, ¿no? Y creo que eso es lo bonito de la multiculturalidad. Sí, interesante. Tú hablabas hace pocos minutos, Gonzalo, acerca de que hay empresas que todavía no se animan mucho a este tema de la multiculturalidad. ¿Cuál crees que sea la mejor manera para que ese tipo de organizaciones abracen este fenómeno, esta multiculturalidad? Es complicado porque hay un dicho que yo creo que en todos los países, quizás con sus propias palabras, existe, que es que nadie escarmienta por cabeza ajena, ¿no? O sea, nadie aprende por cosas que le pasan a otros, sino cuando realmente te pasan a ti. Y puede haber muchos casos de estudio, y por eso creo que es importante, interesante investigar a ver cuál ha sido el beneficio en las empresas que han adoptado ambientes multiculturales. Pero más allá de eso, no creo que eso ayude a que las empresas realmente se abran. Creo que es importante, en la medida en que las empresas tengan la oportunidad de trabajar con personas de otros sitios y ver el valor que pueden tener esas personas y traer esas personas no solamente a la organización en términos de revenue ni nada, sino a la cultura. En esa medida las empresas van a tener un poco más de apertura para trabajar con extranjeros. En México, afortunadamente, como tú lo dices, está llegando mucha gente de afuera, muchas empresas, y cada día hay un poco más de oportunidad de interactuar. Si bien no es en tu empresa, inclusive con proveedores, con service partners, hay mucha oportunidad de trabajar con gente que viene de afuera. Y creo que eso también le puede dar una mayor amplitud al tema de la multiculturalidad en México y en general en Latinoamérica. Buenísimo. Fíjate que es muy curioso porque en Book nosotros tenemos a algunas bookers que vienen del norte, de Hermosillo, que les mando un saludo muy grande. Y ellas, fíjate que nos están enseñando a ser directas, porque las personas que vienen del norte, para los que no saben, son muy directas. Dicen todo sin anestesia y no te lo mandan a decir con nadie, te lo dicen a ti. Uh-huh. Y está bien para ellos y está bien. Y quizá para el chilango, que es el que ya vive en Ciudad de México, quizá puede ser un poco chocante. Entonces, fíjate que sin hablar de distintos países, sino que incluso dentro de la misma república, dentro del mismo México, encontramos con distintas culturas y que hemos aprendido a convivir para que alguien de Ciudad de México no se sienta ofendido cuando alguien de Hermosillo le diga algo de frente, ¿no? Sí. Sí, y eso pasa en todos los países. Al final, un rolo y un costeño no son ni parecidos, y menos con un paisa. Sí, sí. Y en Venezuela, un caraqueño con un maracucho o un gocho no tienen nada que ver, aunque son del mismo país, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Al final es enriquecernos de diferencias. O sea, la multiculturalidad, lo que yo siento es poder sacar provecho y enriquecerte de las diferencias de alguien más. Venga de otro estado, venga de otro país, venga de otra formación, de otra cultura. Y quizás ahora con el tema de diversidad e inclusión, que está tomando tanta fuerza, puede ser una puerta de entrada también para eso. Uno de los temas que yo siempre que tengo la oportunidad trato de crear conciencia, por decirlo así, con el tema de la multicultura, de la diversidad e inclusión, es que no nos quedemos con que diversidad e inclusión es solamente LGBT+. Diversidad e inclusión es un mundo inmenso de posibilidades de gente diferente. No solamente en términos de orientación, sino eso, hasta de dónde vengo. O sea, diversidad e inclusión es poder tener a un chilango y alguien de Sonora o de otro sitio comunicándose y compartiendo y haciendo una cultura juntos. Eso es diversidad e inclusión. O sea, hasta allá llegan. No lo limitemos solamente a una cosa,
sino tratemos de explotar todo lo que significa diversidad e inclusión. Buenísimo. Últimas 3 preguntas, Gonzalo. Porfa, platícame de alguna lección o aprendizaje que hayas obtenido tú de otra cultura estando aquí en México. ¿Se te viene algo en la cabeza? Estando acá en México. Mira, otro país también puede ser. Yo creo que parte del éxito en todo este movimiento que hemos tenido, y hablo como familia, porque salimos de Venezuela, Colombia, Panamá, México, puntos suspensivos, no sabemos. Has vivido en esos países, pero igual tú te mueves mucho has ido a Chile, has ido a Perú. Sí, claro. Sí, en Latinoamérica en general. Es una vez más, es esa apertura y ese darte la oportunidad de conocer el sitio donde estás y adoptar esas costumbres, ¿no? Cuando estuvimos en Colombia, siempre tratábamos de compartir con colombianos, de comer típica comida colombiana, excepto la arepa, que es venezolana. Y eso, adoptar tus costumbres, porque es algo que te enriquece. Hay mucha gente que lamentablemente sale de su país y lo único que hace es extrañar su país y no se da la oportunidad de crear nuevas costumbres en el país donde estás, ¿no? Y yo creo que eso nosotros como familia, sobre todo con mis hijos, es algo que reforzamos mucho. Adopta las costumbres del sitio donde estás. No vas a perder las tuyas, son las tuyas con las que naciste, pero adopta las costumbres de donde estás. Mi hijo come picante más que un mexicano y tiene un año acá, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas, o sea, no rechazarlas, no tratar siempre de añorar lo tuyo y quedarte con eso, porque al final no sacas nada bueno de eso, pero si te abres a adoptar cosas diferentes, la riqueza cultural que tú vas a tener al final del día es inmensa, y eso es algo que a mí me siento orgulloso de haber podido dar a mis hijos y seguírselo dando, ¿no? Haber dado esa oportunidad de haber crecido, haber sido educados y haber adoptado distintas culturas, distintas costumbres de distintos países. Hoy en día definitivamente para ellos su riqueza cultural, su bagaje es completamente diferente a que si se hubieran quedado en Venezuela, ¿no? Sí. Pero es eso, si no tienes esas ganas, esa apertura a aprender, a mezclarte, a recibir cosas del sitio donde estás, entonces es muy triste realmente lo que te puedes estar perdiendo. Muy bien. ¿Cómo ya estamos finalizando el 2023? No sé a ti, pero a mí me aterra como el tiempo vuela. Hace poco estábamos iniciando este año y ya estamos concluyéndolo. ¿Cómo visualizas, Gonzalo, la gestión del área de recursos humanos, de talento humano, como decimos en Book, de gestión de personas en el 2024? A ver, no sé, quizás hablar de un año específico, yo lo veo complicado. Podría hablar un poco más de tendencias generales. Una de las cosas que yo también trato de reforzar mucho con mi equipo y con los colegas cuando hablo, veníamos de unos últimos 5, 8 años reforzando mucho el tema de recursos humanos. Tiene que convertirse en un área estratégica, tiene que ser un aliado de la organización, tiene que ser un real business partner del CEO, del gerente general y de todos los directores. Tiene que dejar de ser un área transaccional y convertirse en un área estratégica. Para mí ese es un discurso que ya está excesivamente quemado, que ya ni siquiera deberíamos estar hablando de eso, porque es algo que debería darse por sentado hoy en el 2023. Lamentablemente no es así, lamentablemente seguimos escuchando ese tipo de discursos y todavía lo escuchamos como algo innovador. Creo que eso nos está retrasando mucho en la gestión de recursos humanos. O sea, ya de por sí el que no entienda que recursos humanos, people o como lo querramos llamar, es de por sí una de las áreas más estratégicas de la organización y con mayor impacto en el resultado de la organización, está completamente perdido. Ahora, ¿cuál es la conversación que ya estamos teniendo y en la que nos tenemos que meter? Data, automatización, inteligencia artificial, porque venimos pasando de un área muy transaccional a un área más estratégica. Pero cuando empezamos a ser más estratégicos, no significó eso que manejáramos de mejor forma la data. Entonces estábamos siendo estratégicos y manejábamos la data
con Excel, como lo hacíamos antes, sí, ¿no? Entonces éramos estratégicos porque pensábamos en otras cosas y tratábamos de impactar en otras cosas en la organización. Pero seguíamos manejando la data en Excel, con hojitas, con cuadros, con... Entonces, hoy no podemos estar ahí. La conversación tiene que ser esa estrategia, cómo la podemos sustentar con datos, con herramientas tecnológicas que nos permitan ser más eficientes. Los procesos que manejamos hoy no son los mismos que manejábamos hace 10 años, ni los volúmenes, ni la cantidad de personal, ni la inmediatez que necesitamos en la información. Hoy necesitamos que todo sea en tiempo real. Si yo te pido algo, no me puedes decir, bueno, que para dentro de una semana tienes el Excel. No, o sea, 5 minutos o no sirve. Sí. Porque además en media hora ya cambió. Por ejemplo, industrias como la nuestra, que son logística, última milla, donde tengo 2,000 personas, tengo 60, 70 clientes diferentes. Si yo no tengo la información a la mano hoy, la decisión que yo tome no va a ser una decisión adecuada porque va a ser con data que ya no está vigente. Entonces, ahí tiene que estar la conversación en el 2023, 2024, no sé, 2025, pero ya tenemos que estar sobre eso. Y no como algo innovador, sino como algo que ya tiene que ser. O sea, todas las empresas, todas las áreas de recursos humanos deberíamos estar montados sobre la data. Es la única forma de sobrevivir en este momento. Qué reflexión tan interesante, porque esta transformación del rol de las áreas de recursos humanos o de personas tiene que venir acompañada con herramientas que sustenten y que mantengan el tiempo dicha transformación. Si no, va a ser algo efímero. Quiero ser estratégico, pero no me acompañan las herramientas que necesito para ser estratégico. Fíjate, una de las cosas que yo pude hacer acá y que me ha dado muchísimo resultado fue romper un poco ese esquema de estructura tradicional donde tengo mis verticales de reclutamiento, de entrenamiento, de nómina. Y una de las cosas que hice un poco disruptiva fue traerme a una persona con un background de sistemas al área de recursos humanos. Entonces, esta persona le ha aportado muchísimo a la gestión del área porque me ayuda a automatizar, a manejar la data, pero no es alguien, o sea, tiene cierto background de recursos humanos, pero tiene un background muy fuerte en data, en IT. Y no es un rol que tú vas a encontrar en todas las áreas de recursos humanos. Y cuando no lo consigues, entonces entra la pregunta, ¿qué tanto te estás preparando tú para este tema de data? Si no tienes dentro de tu estructura un experto que te maneje toda la data, ¿no? Y que sea el que te diga cómo hacerlo y hacia dónde vas. Y entonces, hacia ahí tiene que ser. O sea, necesitamos inclusive ser disruptivos en esas estructuras viejas de recursos humanos que eran tradicionales, que obedecían a cosas muy puntuales. Hoy no, hoy necesitas tener gente que tenga una persona de marketing dentro de mi área también, que no tiene ningún tipo de background de recursos humanos, es de marketing. Y para nos ayuda con la marca empleadora. La marca empleadora, comunicación interna, porque alguien de recursos humanos no lo va a saber hacer. Entonces, empezar a traerte expertos de otras áreas que fortalezcan tu área de recursos humanos es una necesidad muy grande que no todos entienden. Y muchas empresas, lamentablemente, inclusive empresas muy grandes, continúan teniendo estructuras organizacionales de hace 20, 30, 50 años. Otras afortunadamente se han ido reinventando, pero no es lo más común. Ahí vieron las perlitas que mandó Gonzalo, ¿eh? Yo las sintetizo en que es interesante, hablando de la multiculturalidad, traer al área de recursos humanos personas que no tengan el típico background de recursos humanos, sino de otros conocimientos, de otras áreas, para fortalecer las necesidades del área de recursos humanos. Muy buena perla, ¿eh? Por último, para finalizar, ¿te gustaría añadir algo que quizá no te lo planteé, no conversamos acerca de la multiculturalidad o la gestión de personas para lo que queda de este año, para el próximo? ¿Una añadidura? ¿Otra perlita? Otra perlita. Oye, no, yo creo que hemos tocado las cosas más importantes, ¿no? Y volvemos al primer comentario, ¿no? Somos en este momento 2 extranjeros haciendo un podcast en México, que vivimos aquí, que amamos este país, y yo creo que de eso se trata, ¿no? En la medida en que vamos a ser un poco más filosóficos, que la humanidad deje de tener esas barreras de fronteras, de nacionalidades. No sé si pasa algún día, pero si llegáramos a eso, definitivamente las cosas serían mejores.
porque es que al final somos seres humanos, ¿no? Y esas barreras lo que hace es crear más cosas negativas que positivas, ¿no? Y si no, veamos cuántas guerras en el mundo han sido por temas de cultura o por temas de territorios o por temas de una barrera que alguien decidió poner en un sitio sin ningún tipo de justificación, ¿no? Entonces, una empresa puede ser exitosa, no importa la nacionalidad de las personas que estén trabajando para ella, lo que importa es el talento, lo que importa es el compromiso de la empresa hacia la gente y hacia la sociedad, y el compromiso de la gente que trabaja en esa empresa para la empresa y para la sociedad, ¿no? Más allá de eso, debería ser completamente inútil hablar de nacionalidades o de edades o de cualquier cosa que nos divida o que nos separe. Entonces, un poco la reflexión yo creo que iría hacia allá. En la medida en que esté en nuestras manos contribuir eliminando esas barreras, bien sea en tu organización, bien sea en tu vecindario, en tu casa, con tus vecinos, va a ser una contribución positiva para la humanidad en general, ¿no? Veámonos más como seres humanos, que todos queremos ser felices, todos tenemos el mismo fin de tener una vida feliz para nosotros y nuestras familias, todos luchamos por eso, y eso debería ser lo que nos una, ¿no? El bien común, el tratar cada día de ser mejor, independientemente de tu religión, de tu nacionalidad, de lo que sea que te divide o te separa o te hace crear un grupo que te define como diferente a otro. Entonces yo creo que por ahí deberíamos ir. Y vuelvo al mismo tema de diversidad e inclusión, no nos quedemos solamente con LGBT. Creo que es un tema muy importante, pero cuando realmente profundizas, te das cuenta... Es mucho más amplio. Pero es que hay millones de cosas que nos separan, que no es solamente eso. Los que es un podcast, pero estamos grabando. Este señor es rubio, ojos verdes, yo no, ninguna de las dos. Pero al final por dentro podemos tener cosas que nos unen como seres humanos, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Luchemos por eso. Qué buen mensaje para finalizar, ¿eh? Creo que nos dejó una buena enseñanza a todos los oyentes. Gonzalo, te agradezco mucho haber participado, haber inaugurado este espacio aquí en México. Gracias por haber dado de tu experiencia y conocimiento a todos los oyentes. No, para mí es un orgullo y un honor haber sido la primera persona en tu podcast. Sé que va a venir gente maravillosa acá a conversar contigo, pero bueno, siempre voy a estar muy orgulloso de haber estado acá y disponible cada vez que me necesites para poder conversar de otros temas. Gracias, Gonzalo. Amigos, esto ha sido todo por hoy en nuestro episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y por último, quisiera recordarles que la cercanía es uno de los atributos más importantes en una organización. Incluso cuando estamos trabajando de otra ciudad o país, caso de Gonzalo o mi caso personal. Por eso quiero invitarlos a conocer un poco más de nuestra plataforma para la gestión de personas. Pues, como lo decía Gonzalo, si queremos esta revolución de las áreas de recursos humanos, tiene que estar acompañado de herramientas para que se permita esa revolución, esa transformación. Y es por eso que se necesitan herramientas, por ejemplo, que estén en la nube, donde la gente y los equipos se pueden conectar instantáneamente, como decía Gonzalo, obtener información en el acto. Si quiero trabajar desde Tulum, desde Huatulco, si se quiere, o de otra parte del mundo, que lo puedan hacer, ya sea para realizar una encuesta de clima, supervisar el proceso de onboarding, una nueva contratación, beneficios, la nómina, reconocimiento, es decir, cualquier necesidad que se tenga en las áreas de recursos humanos. Nos escuchamos en nuestro próximo capítulo de Bookcast, el podcast de Book. No olviden que estamos en México, Chile, Colombia y Perú, navegando en las tendencias más relevantes del mundo de los recursos humanos. Hasta la próxima. Ya termina este capítulo de Bookcast, el podcast de Book. Volvemos a escucharnos pronto con un nuevo invitado. Recuerda seguirnos en Spotify o Apple Podcast y en las redes sociales de Book. Bookcast es una iniciativa de Book, software integral de gestión de personas con soluciones tecnológicas eficientes y personalizadas para acompañar todo el ciclo de vida de tus colaboradores. Todo en una misma plataforma. Conoce más en book.mx, book.cl, book.pe o book.co. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.